Muy buenas noches a todos, espero se encuentren bien. A los que están en casa también les enviamos un cordial saludo desde acá. Quiero que abra su Biblia en Efesios capítulo 2 y quiero que se ubique en el versículo 14. Efesios capítulo 2, versículo 14. Como puede ver usted, el título que hemos colocado a la enseñanza esta noche es ¿Cómo alcanzar la paz? Y creo que ese es un tema que hoy es importante, ¿cierto? Hoy, 9 de junio, está Bogotá en una situación social de conmoción, pues se ha decretado por todas estas personas que están en el paro, la gran toma de Bogotá lo han llamado, y se supone que hoy están en diferentes puntos de la ciudad haciendo marchas y protestando. Ya llevamos así casi 40 días aproximadamente de estar en esta situación y yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo en que queremos paz, ¿cierto que sí? Todos queremos paz. Yo no creo que exista alguien que diga sinceramente que no quiere la paz. No, vivir en guerra no tiene ningún sentido. El problema y por lo cual a nosotros nos parece que algunos no quieren la paz o algunos no están interesados en eso, lo que sucede es que hay diferentes visiones y perspectivas de lo que es la paz. Para algunos la paz es esto y para otros la paz es totalmente contrario a eso. Y eso genera conflictos y eso genera situaciones difíciles. Por allá por el año 2015, 2016, se firmó un acuerdo de paz aquí en Colombia, ¿sí recuerda? Y el presidente Juan Manuel Santos, ahí usted lo puede ver en la foto que la van a colocar en este momento. El presidente Juan Manuel Santos firmó un acuerdo de paz y pero lo interesante de eso es que todos queremos la paz, ¿cierto? Les decía. Pero cuando él estaba en ese proceso, él convocó un referendo, ¿sí recuerdan? Y se nos dijo a todos los colombianos que votáramos si estábamos o no estábamos de acuerdo con el proceso de paz. Y la sorpresa grande fue que ganó el no. Y pero ¿cómo así? Algunos decían, luego es que quieren guerra, luego es que quieren seguir en la misma circunstancia. No, el problema ¿cuál es? Diferentes perspectivas de lo que es la paz. Ese acuerdo de paz en realidad fue un desacuerdo acerca de lo que era la paz. Fue más polarización y conflicto en el país. Y entonces a los que no estaban de acuerdo con la paz se les llamó guerreristas, se les llamó que querían ser asesinos, etcétera. Se utilizaron otra cantidad de cosas. Y los que sí querían la paz pues eran los pacifistas, los buena gente, la gente chévere, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿pero por qué una situación así, en donde todos desean la paz, genera tanta división? ¿Por qué hay tanto asunto? Pues creo, y la Biblia nos enseña que la solución para buscar la paz, o el camino para buscar la paz, ataca los síntomas y no la raíz del problema. Y es como si usted tiene una enfermedad. Si usted tiene gripa y entonces usted empieza a sentir cierto malestar y usted sabe que hay secreción nasal, usted sabe que en algunos momentos puede haber fiebre también, se sube la temperatura, en otros momentos debilidad en el cuerpo, y usted solamente le interesa atacar la secreción nasal pero no acabar con el virus de la gripa. Ese es el mismo problema, que paz, con la búsqueda de la paz, lo que se está tratando de solucionar no es el problema en sí, sino los síntomas. Quiero que miremos cuál es el camino que la Escritura nos muestra para alcanzar la verdadera paz. Así que vamos a leer ahí el versículo 14 de Efesios capítulo 2 y dice así la Escritura: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Usted ya sabe, nosotros hemos venido desarrollando todo el capítulo 1 y parte del capítulo 2 de Efesios, en donde hemos visto cómo Dios ha hecho grandes cosas por sus hijos, bendiciones tremendas, inmensas. Pero al comienzo del capítulo 2 nos dimos cuenta que había un sistema
diabólico, satánico, que quería mantener al hombre sujeto, sometido a esto. El hombre y el ser humano es vulnerable por su propia debilidad, pero Dios nos dio la salida, la posibilidad de no estar sujetos a ese sistema. Dice ahí la escritura, pero Él nos dio vida. Por su gran amor, por su gran misericordia, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecado. Y el domingo nos dábamos cuenta que si algo no podemos olvidar es que definitivamente nosotros teníamos un pasado en el cual no merecíamos absolutamente nada. Recuerde, y Pablo le está hablando a personas que no son judíos, Pablo le está hablando a gentiles, Pablo le está hablando a personas que no tenían ninguna promesa. Recuerde que ahí en el versículo 12 y 11, 12 y 13 se habla de los incircuncisos, y esos incircuncisos pues no eran judíos, no eran personas que merecían las cosas a las cuales Dios había dado las promesas, pero la misericordia de Dios nos permitió estar acá. Y entonces Pablo ahora pasa a decir algo importante en medio de esa situación, en medio de que hay un pueblo que tiene todas las promesas y un pueblo que no merece nada. Y él dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y quiero que nos fijemos en algunos detalles importantes. Primero, ese Él, porque Él se refiere a nuestro Señor Jesús. No se refiere a nadie más. ¿Se refiere a quién? A nuestro Señor Jesús. Y luego continúa que de ambos pueblos, ¿cuáles son los pueblos que se identifican ahí? Gentiles por un lado, gente que no tenía ningún derecho, gente que no tenía acceso a las bendiciones y a las promesas de Dios. Y por el otro lado estaba el pueblo de Israel, los judíos, que eran los hijos de la promesa, los hijos de Abraham, el linaje, la gente escogida por Dios. Pero dice acá, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que lo que hizo Cristo Jesús, y esto vamos a estar hablándolo este domingo también, vamos a ver cómo se concretó esa obra. Lo que hizo fue Dios establecer la paz entre dos pueblos. Pero quiero que, además de eso que acabo de señalar, te fijes en tres cosas importantes esta tarde y prestes mucha atención. Todos queremos paz, pero para que haya paz, una de las cosas que uno tiene que quitar probablemente sean las diferencias. Porque donde hay diferencias hay ¿qué? Conflicto, y donde hay conflicto no hay paz. Y quiero que te fijes en primer instancia en la realidad de las diferencias. Quiero que te fijes en primer lugar en eso. Ahora, lo primero que tenemos que decir frente a las diferencias es que sí hay diferencias. Hay diferencias étnicas, o llamémoslas biológicas. ¿Y cuáles son esas? Pues yo tengo un tono de piel diferente a otra persona que tiene un tono de piel. Hay unos que son altos, hay otros que son pequeños, hay unos que tienen un biotipo así musculoso, hay otros que no tienen ese biotipo, y por más que hagan gimnasio no van a sacar nada. Hay otros que están más predispuestos biológicamente a subir de peso, otros están más predispuestos a estar siempre delgados, no importa lo que se coman. Hay unos que son de tez oscura, hay unos que son de tez amarilla, hay unos que tienen los ojos rasgados, otros que tienen los ojos verdes, azules, unos tienen el cabello ondulado, otros tienen el cabello rizado, unos lo tienen rubio, otros lo tienen negro. Hay diferencias, punto. Eso es lo primero que tenemos que decir. Pero las diferencias también pueden ser de religión, también pueden ser sociales, como les decía, étnicas, por raza. Y existen otra mucha cantidad de diferencias. Y podríamos hacer nosotros aquí una pequeña separación, o más bien clasificación, diciendo que las diferencias, unas pueden ser de tipo cultural, social, o hasta incluso pueden ser impuestas, como por ejemplo el estrato social. El estrato, a nosotros nos estratifican socialmente, y usted sabe que su barrio, su casa tiene un nivel y un estrato.
Y hay otros barrios en donde hay un estrato y hay un nivel diferente, y de eso dependen ciertas cosas y ciertos cobros y beneficios y otras cosas que no son tan beneficiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ya es una diferencia impuesta. ¿Por qué? Pues ya sabe, hace no sé cuántos años se colocaron esos estratos en Colombia, y bueno, estamos divididos por estratos. Eso es una diferencia. Que nos guste o no nos guste no es la discusión, simplemente quiero establecer que hay una diferencia. Pero ahora, en estas que son impuestas o culturales, algunas de esas se pueden modificar. Las marchas y el paro que está hoy día en Colombia, lo que pretende es cambiar ciertas diferencias, ciertas cosas. Están alegando, pidiéndose que se haga cierta modificación frente a algunas diferencias. Reitero, el punto aquí no es si son o no son aceptables, si son o no son correctas. Quiero simplemente establecer que hay diferencias. Pero la segunda clasificación de las diferencias son aquellas que son naturales. Y entre las diferencias que son naturales, pues déjeme decirle, con esas no podemos hacer nada. Un ejemplo de una diferencia natural, una diferencia biológica, sería por ejemplo las diferencias entre hombres y mujeres. Y mire, tenemos que reconocer en primera instancia, para que alguien no vaya a pensar diferente, los hombres y las mujeres son iguales ante Dios. Amén. Pero son diferentes. Somos diferentes. Un hombre es diferente a una mujer, cómo piensa, cómo actúa, cómo se comporta. Un hombre físicamente es diferente a una mujer. No la hace a ella menos, no lo hace a él más, simplemente los hace ¿qué? Diferentes. Punto. Somos diferentes, pero ante Dios somos ¿qué? Iguales. El apóstol Pablo dice que ante Dios no existe ni hombre ni mujer, que todos son iguales, pero somos diferentes. Y eso es una realidad. Y le doy un pequeño ejemplo. Mire, muchas de las mujeres, ya después de que llegan a sus 60, 70 años, empiezan a sufrir de dolores en sus articulaciones, y sus tendones y todo empiezan a verse dañados, y uno se pregunta por qué. Bueno, ¿y qué es que han hecho ejercicio y fuerza? No, resulta que no, simplemente haciendo el oficio de la casa, como por ejemplo escurrir o retorcer el trapero. Usted ya sabe cómo es eso, ¿no? Ese simple ejercicio para una mujer es demasiado fuerte y la lastima a largo plazo. Como somos diferentes, un hombre puede hacer eso más rápido, más fácil, y se va a lastimar y dañar menos que lo que le pasa a una dama. ¿Y por qué sucede eso? Simplemente porque somos ¿qué? Diferentes. No porque es que ellas son más débiles y el sexo débil. No, eso no es el punto acá. Lo que quiero establecer es que hay ¿qué? Diferencias. Una mujer no puede medirse a un hombre, venga y nos damos los dos a puños. Eso no tiene ninguna lógica, porque somos ¿qué? Diferentes. ¿Sí? Tan diferentes somos que ustedes, las damas, son las que pueden dar a luz. Nosotros no podemos dar a luz, simplemente porque somos diferentes. Ahora, ya habiendo establecido que hay diferencias, esas diferencias separan a la humanidad. Esas diferencias nos separan. ¿En qué sentido nos separan? Pues mire, ya ahí volviendo al versículo, judíos y gentiles estaban separados porque habían diferencias. Diferencias de tipo físico. El judío era circuncidado y eso lo hacía perteneciente a un pacto, pero además, déjeme decirle, lo hacía más aseado. El judío entonces, al ser circuncidado, no era tan proclive a que sus mujeres, sus esposas, sufrieran de cáncer. Y hoy día eso sucede así, no sufren tanto de cáncer de útero. Pues ¿por qué? El hombre es más limpio. Y ahí eso establece una diferencia. No solamente era una diferencia religiosa, sino que también una diferencia física establecida ahí en la circuncisión. Y ahora si pasamos a lo religioso, pues bueno, el judío no comía cerdo. El judío no comía una cantidad de cosas que estaban prohibidas en la ley. No comía la sangre con la carne, eso estaba prohibido, era una abominación.
El judío no comía conejo, no comía nada de esas cosas, y eso era lo que comían los gentiles. Y cuando hacían una fiesta, eso era un cerdo dando vueltas y asado, y bueno, y coma. Y el judío no comía esa clase de alimentos porque estaba prohibido. Y había otra diferencia. Las diferencias se acentuaban además porque el judío tenía un solo Dios, Yahvé, ese era su Dios, y no había ningún Dios más poderoso, y solo ante él se rendía y solo ante él se humillaba, mientras que los demás gentiles tenían miles de dioses, para todos dioses, y habían diferencias, y eso generaba separación, generaba división. Y hoy día también sucede lo mismo. Hoy las diferencias hacen que existan lo que se llama la guerra de clases. Los ricos contra los pobres, los proletarios contra los burgueses, la plebe contra la nobleza, porque hay una diferencia que separa, en ese caso socioeconómica. Pero también está la guerra de los sexos. Las mujeres ahora están reivindicando sus derechos, y entonces el feminismo se ha vuelto algo muy popular en estos tiempos porque hay diferencias. El racismo. También existe pues la xenofobia. ¿Sabe qué es la xenofobia, no? Cuando se rechaza a una persona que no es por color, sino de otro país, que se aborrece a otra persona de otra cultura. Existe eso. Hace 10 años en Colombia eso era raro, pero ahora que estamos sufriendo toda la venida de los venezolanos a Colombia, pues entonces algunas personas han empezado a manifestar esa xenofobia. Existe. ¿Todo por qué? Porque hay diferencias. Fíjese a dónde nos llevan. Existen diferencias, y esas diferencias generan división. Y lo más grave de esto es que esas divisiones están destruyendo nuestra sociedad. Esas diferencias están rompiendo las familias. Y entonces las esposas, alentadas por ese discurso feminista, están en contra de su esposo, y ya el hogar no es el hogar, sino es una batalla ahí entre lo que dice ella y lo que dice él. Ahora, con esta situación política que estamos viviendo en el país, hasta los hijos están contra los padres. Y entonces es que usted es de tal, usted entonces de tal color, y usted es perdón la palabra, bruto, usted no entiende lo que está sucediendo, usted no valora los derechos, la vida, etcétera, etcétera. Y las familias se están rompiendo porque hay diferencias, porque las diferencias generan conflictos. Las naciones se están dividiendo. Mire lo que está pasando en nuestro país. Hoy escuchaba que están haciendo algunas encuestas, tratando de mirar a ver cuál es la opinión pública frente a los bloqueos y las marchas y todo esto. Y entonces decían que el 60 y pico % de personas están en contra de los bloqueos, pero que el 70% está a favor de la protesta. Eso es una guerra. Eso es un problema. El país está dividido. El domingo pasado hubo elecciones en Perú. Y por un lado estaba una señora que se llama Keiko Fujimori, 46 años, que representa la centroderecha que acabó con la guerrilla de Abimael Guzmán. Eso se llamaba Sendero Luminoso. Eso. Y por el otro lado está un señor que se llama Pedro Castillo, que representa no la derecha ni el centro, sino la izquierda, y algunos dicen la izquierda extrema. ¿Y saben cómo están las elecciones? Hasta ayer que miré, en el 97% ya censado, estaba ganando el señor Pedro Castillo por el 50.2%, y la señora Keiko estaba perdiendo por el 49.7%. Un país dividido completamente, porque hay diferencias. Eso nos está destruyendo, eso está dañando. Ahora, ¿cuáles son los esfuerzos para alcanzar la paz que han hecho las personas? Yo encuentro 3 cosas que han hecho las personas. En primer lugar, pues el acuerdo a través del diálogo.
Y yo creo que todos los seres humanos y todos nosotros estamos de acuerdo en que la mejor manera y forma para solucionar un problema y una diferencia es que hablemos. Hablemos y lleguemos a un acuerdo. Y entonces los hombres tratan de solucionar sus problemas y sus diferencias buscando un consenso. En un país de 50 millones como lo es Colombia, la idea para que todos podamos vivir en paz es encontrar un consenso. ¿Y qué es un consenso? Que no todos van a estar de acuerdo, pero la mayoría determinó que sí, así que vamos a vivir como determinó que la mayoría. Pero cuando sucede eso, los que perdieron o los que no quedaron incluidos siguen descontentos y ahora se llaman la minoría oprimida. Ahora se vuelven la oposición en contra de, y sigue el descontento. No, vamos a cambiar y ahora vamos a incluir a estos. Se incluyó a estos, pero resulta que faltaron otros 5 por allá. Ahora esos son la minoría excluida y son los descontentos que van a generar otra vez un consenso, y esto es algo de nunca acabar. ¿Cómo se genera el consenso? Pues cuando las dos partes en disputa tienen que ceder las dos. Una cede, la otra cede, llegan a un acuerdo y se establece la convivencia. Así es. Pero usted se da cuenta que las diferencias no han desaparecido, siguen ahí presentes. Simplemente se ha llegado a un acuerdo para convivir, no para eliminar la diferencia, no para tratarla como debe ser. Ahí sigue la diferencia. Entonces nuestros países, el consenso es la democracia, el consenso son las elecciones. Se supone que está el candidato y presenta su plan de gobierno, presenta todo lo que él pretende y propone hacer para la sociedad, y los ciudadanos eligen, y por consenso, por mayoría, queda elegido el representante. Pero las diferencias siguen, las diferencias continúan. Escuché hace poco que Colombia es una democracia de las de Latinoamérica, es la democracia entre comillas más sólida, porque no sé cuándo fue la dictadura de Rojas Pinilla, en el 50, 40, no sé, no recuerdo esto, pero esa fue la última que tuvimos. De ahí para allá han venido presidentes cada 4 años, hasta hace poco que hubo 2 mandatos de 8 años, pero han habido elecciones y un presidente, elecciones y otro, y hablan de que hay un consenso, pero si usted mira la historia, siempre ha habido discordia y sigue habiendo diferencia. La segunda manera en que los hombres han intentado alcanzar la paz es por medio de la fuerza. ¿Y cómo funciona esto? Sin el deseo del diálogo, de buscar algún consenso, simplemente un grupo, el más fuerte, impone su posición sobre el otro, el más débil, a la fuerza. Y dice, las cosas se hacen como yo quiero, y si no le gusta, pues entonces a la cárcel, o lo expulso del país, o peor, se asesina a la persona. Violencia. Eso no arregla las diferencias, por el contrario, las acentúa y genera odio, rencor. Si hay que escoger entre la violencia y el diálogo, pues mejor el diálogo. Y la tercera manera que han intentado los hombres para buscar la solución es simplemente no tratar de solucionar las diferencias. Si se presenta el conflicto, se soluciona el conflicto, pero las diferencias se dejan ahí. Son pañitos de agua tibia. Las diferencias, no, espere, ¿por qué está bravo? Venga, démosle hoy para comer y ya mañana miremos a ver qué pasa. Se vive al día, no se le pone ninguna situación a esto. Yo les cuento y les hablo a ustedes de esto porque en la época en que estamos viviendo, porque en la situación que tú estás atravesando a nivel social, porque la situación que quizás tú estás atravesando en tu hogar o con tus hijos no se soluciona de esta manera en primera instancia. Dice ahí el versículo: porque Él es nuestra paz. Eso es lo primero que quiero que usted entienda. Solamente en Cristo es posible la paz.
La paz que está fuera de Cristo no es paz, es una imitación, es un remedio, es una fachada de lo que es la paz. Pero la verdadera paz solamente se encuentra ¿en quién? En Cristo Jesús. Las personas pueden dialogar, las personas pueden tratar de imponer su postura a la fuerza, o quizás no quieran arreglar el problema. Como sea, como funcione, pueden existir consensos y acuerdos, pero a todo eso que se llegue nunca es la verdadera paz. La verdadera paz solamente se encuentra ¿en quién? En Cristo. Por lo tanto, ninguna persona que no sea Cristo puede decir de sí misma que es la paz o que va a traer la paz si lo hace sin Cristo. Escúcheme bien, iglesia, esto es muy importante. Ninguna persona puede traer verdadera paz si la hace lejos de Cristo. Amén. Y es muy importante, iglesia, que comprendamos esto, porque llegarán discursos que nos van a decir: yo tengo la paz, yo sí tengo la solución, yo sí tengo. Bueno, usted tendrá que escoger entre el mejor de esos, el que tenga las mejores propuestas, pero tiene que ser consciente que si no habla de Cristo, la paz no será completa. No será completa nunca, porque la verdadera paz solamente se logra ¿en quién? En Cristo. No en el mejor acuerdo, no en la mejor constitución, aunque ojalá y quiera Dios exista el mejor acuerdo, quiera Dios que exista la mejor constitución, pero eso ni siquiera nos va a traer la verdadera y completa paz. Serán imitaciones, serán sombras, serán reflejos tenues, borrosos de lo que es la verdadera paz. Eso es lo primero que quiero que tú entiendas en este tercer punto: que la verdadera paz solo es posible por medio de Cristo. En Apocalipsis, en el capítulo 19-20, habla de una era, de la venida de una época en donde nuestro Señor Jesús gobernará y reinará por 1000 años. 1000 años de verdadera justicia. Dice ahí: donde Satanás estará apresado, encarcelado, y no vendrá a engañar a los hombres, y habrá ahora sí un rey, un gobierno justo, pero solamente es bajo el nombre y la ejida ¿de quién? De Cristo. Eso es importante comprenderlo. Ahora, quiero que tengas en cuenta que el problema no son las diferencias. El problema no es ese. Las diferencias que ya les dije, existen diferencias naturales. Hombres y mujeres somos distintos, hay diferencias biológicas, inclusive entre hombres hay diferencias biológicas. Como ya les dije, hay unos que son más fuertes, otros que no. Hay unos que están dados para, hacer deporte de una manera increíble, otros no, otros estamos para hacer música, otros no están para hacer música. Pues hay diferencias, punto. Nadie puede discutir con eso. Pero las diferencias que no son naturales, todas aquellas que exacerban a la sociedad, todas aquellas que hacen que se levante el pueblo en contra del gobierno, todas aquellas que hacen que los hijos se levanten en contra de sus padres, todas aquellas diferencias que hacen que las naciones se levanten en guerra, todas son producto del pecado. La maldad del hombre hizo que esas diferencias naturales se acentuaran y se convirtieran en opresión, se convirtieran en daño, se convirtieran en abuso. ¿Por qué las mujeres hoy están reclamando sus derechos? Si la Biblia nunca ha sometido a la esclavitud a la mujer, ¿por qué la mujer lo reclama? Pues porque el hombre, sumido en pecado, utilizó su fuerza y malinterpretó algunos pasajes de la Biblia y le dijo a la mujer: usted no diga nada. Y como es más fuerte, pues entonces los golpes. Es el pecado del hombre, no es la diferencia, es el pecado del hombre que hizo que eso
se convirtiera en algo dañino. Es el pecado del hombre el que hizo que la esclavitud existiera y surgiera, y un pueblo durante muchos siglos fuera maltratado y tratado como inferior. Es la maldad del hombre. No es la diferencia, es el pecado el que acentuó esas diferencias. Si el mundo en el que vivimos es un mundo de opresión y de esclavitud, como proclaman algunos, no es porque los ricos nos quieran destruir a todos. Si el mundo en que vivimos es un mundo de opresión y de esclavitud, como hoy se está gritando en las calles, no es porque la derecha esté en contra del pueblo, no es porque la izquierda esté en contra de la derecha, no es porque los ricos quieran matar a los pobres, no es porque la policía, es por el pecado del hombre, que hace que unos se aprovechen de otros, que hace que unos maltraten a otros, que hace que no haya misericordia. Es el pecado, no la diferencia. Es el pecado. Y entonces, si el problema no es la diferencia, entonces el problema está en el corazón del hombre. La maldad ahí está. Y entonces, aunque hay diferencias y aunque existen, es la maldad la que acentúa esta condición. Y les decía, hay machismo y ahora pues hay feminismo, y entonces hay ataques de unos a otros y de ellas a otros por la maldad, por el pecado. Porque reivindicando los derechos, ellas ahora han pasado por encima de ellos, a tal punto que se dice que ella tiene derecho sobre su cuerpo, por lo tanto puede determinar un aborto sin que el papá pueda decir nada, pero si el hijo nace, sí le toca responder. Es interesante, porque si ella tiene derecho a matarlo, pues tampoco también debería tener derecho y obligación a mantenerlo toda la vida, pero ahí sí ya no, es que es de los dos. Pues igual entonces la decisión de matar a ese niño debiera ser ¿de quién? Pues de los dos, pero no, hoy dice, es que es de ella, porque el cuerpo es ¿de quién? De ella. Y entonces ya se está pasando por encima de, no se reivindica un derecho, sino que ahora se está pasando por encima. Y reitero, nosotros y la Biblia proclama que tanto hombre y mujer son iguales, pero son diferentes. Son iguales ante Dios, en dignidad, en valor. Los dos, hombres y mujeres, son salvos. Dios a los dos los amó de la misma manera, son iguales, pero son diferentes biológicamente, son distintos aquí en su mente, como miran el mundo, son diferentes. Hay diferencias. Es el pecado del hombre el que hace que exista xenofobia, es el mal que está en el corazón del hombre el que hace que exista el racismo. Es el mal, el corazón que hay el mal que hay en el corazón del hombre el que hace que haya opresión, que un patrón, que un hombre adinerado sea capaz de no pagar el salario el día que es, o pagarlo incompleto, o robar a sus empleados. Es la maldad que hay en el hombre la que causa que en lugar de vender un buen producto con la calidad que se merece, cobrando lo justo, se cobre más y se venda con menos calidad. Es la maldad del hombre. Las diferencias se acentúan por la maldad del hombre, y entonces, como el problema está en el corazón, solamente Cristo nuestro Señor Jesús es el que cambia el corazón del hombre. Y es que en ese nuevo nacimiento, cuando hay ese toque de Cristo en el corazón acá, y entonces algo diferente pasa, y el que es rico empieza a entender, como dice Santiago, porque la Biblia le habla a los ricos que tienen que tratarlos a ellos como coherederos, y sepan que ante Dios todos son iguales. Les dice a los ricos, les dice, no los opriman, no los maltraten,
Pero solamente un rico que ha nacido de nuevo es el que puede hacer las cosas como debe hacerlas. Solamente un hombre que ha nacido de nuevo aprende a tratar como corresponde a su esposa, dándole el lugar, la honra, el respeto y dignidad que ella se merece. Solamente una mujer que ha nacido de nuevo aprende a respetar a su esposo, sujetándosele a él, amándolo, entendiendo que Dios lo puso a él como autoridad, pero nunca ella es inferior. Pero para poder hacer eso necesita ¿qué? Nacer de nuevo. Así que las diferencias no son el problema es donde, aquí en el corazón. Por eso el versículo 14 que estamos leyendo dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Cristo nuestro Señor Jesús rompió todo eso. ¿Cómo? Cambiando el corazón. Por eso el judío ahora podía sentarse a comer con el gentil. Por eso el judío ya no podía menospreciar al gentil, tratarlo como inferior, porque entendía: en Cristo todos somos iguales. Por eso el gentil ya no veía con rencor a este judío que se creía superior. No, ahora decía: todos somos iguales. ¿Quién hizo eso? Cristo. ¿Por qué? Porque cambió el corazón. No hay otra manera de alcanzar la verdadera paz. No hay otro camino, hermano. Quizás tú en la casa tengas conflictos y no haya paz en tu casa. Y a veces las diferencias no solamente son las sociales, ahí en la casa también pueden haber tremendas diferencias entre él y ella. Y entre ellos, padres contra quienes, con los hijos. Pero ¿cómo se soluciona eso? Cuando Cristo toca el corazón y cambia. Hay un nuevo nacimiento. Cuando ese corazón es transformado, tanto ella como él, de una manera milagrosa, porque simplemente es así, milagrosa, empiezan a colocar sus posiciones de lado, empiezan a colocar sus diferencias de lado y empiezan a decir: vamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Y entonces hay paz. Hay verdadera paz. El mundo hoy se preocupa por la paz, por la búsqueda de la paz. Yo veo que en una de los reclamos que se hacen en el pliego de petición de la mesa de negociación del paro es implementación completa de los acuerdos de paz. No sé qué punto es ese, pero eso es uno de los que están pidiendo. Y se cree que si eso se implementa ya todo se va a acabar los problemas. Hermano, escúcheme, no. Porque mientras Cristo no sea el que esté reinando en el corazón de todos los hombres en Colombia, no va a haber verdadera paz. Siempre habrá alguien que se va a sentir inferior, menospreciado, lastimado, en minoría, en opresión, etcétera, 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 etcétera. Si tienes problemas en tu hogar, necesitas pedirle a Dios que haga un milagro. Señor, ven, toca mi corazón, toca el corazón de mi esposa, toca el corazón de mis hijos. Ven, Señor, por favor, trae paz a mi hogar, te lo pido. Cámbiame a mí. Y entonces cuando usted hace esto, la paz viene a su hogar, porque usted entiende: la blanda respuesta quita la ira. Y entonces cuando se levanta la otra persona en un alegato, usted dice: voy a vivir lo que dice la palabra de Dios, y eso trae paz. Y entonces dice el dicho, ¿no?, que para pelear se necesitan dos. Pues si usted no pelea, pues se acabó la pelea. E inmediatamente, ¿qué hay? Paz. Si usted decide: no voy a dejar que ninguna raíz de amargura crezca en mi corazón, sino que voy a perdonar todo rápido, no voy a dejar que el sol se ponga sobre mi enojo, sino que voy a arreglar eso rapidito, pues hermano, va a haber ¿qué? Paz. Si usted decide poner en práctica la escritura en donde dice a los padres: padres, no exasperéis, no fastidien, no molesten tanto a sus hijos. Porque es que a veces, porque somos padres, yo digo como si tuviera hijos, pero bueno, no los tengo. Pero a veces, porque son padres, los papás creen que tienen el derecho de molestar absolutamente todo. Y cuidado, mira aquí, cuidado, ¡ay! La Biblia misma les dice a los papás: no sea fastidioso, porque llega un momento en que eso no se puede sostener.
Y si usted decide aplicar a eso, usted dice, voy a ejercer disciplina, voy a ejercer el control en Dios, pero no puedo volverme fastidioso. ¿Y qué va a haber en la casa? Paz. Y entonces un día usted llegó y quizás encontró los calzoncillos que dejó el muchacho por allá. Usted le ha dicho 1000 veces, no los deje, pero usted dice, no voy a molestar hoy. Y usted lo que hace es, se los recoge y le dice, acuérdate que no hay que dejarlos. Bueno, se los lava y ya. ¿Y usted qué tuvo en su casa? Paz. Pero si no quiere paz, pelee, alegue. Aquí los hijos están mirando a las mamás. Hijos, dice la Biblia, obedezcan a sus padres. Así que no tienen que esperar a que les anden diciendo, sí ve que el pastor dijo que puedo dejar los calzoncillos allá. No. Hijos, ¿quieren que sus mamás, va para ustedes, vea, quieren que su mamá o su papá no moleste? Pues obedezca, que es lo que dice la Biblia. Ya. Y va a haber ¿qué? Paz. Pero nosotros no tenemos paz en nuestros hogares porque somos tercos, porque somos pecadores, porque como hijos no obedecemos. La mamá dice, hágalo así. ¿Y por qué? Hágalo así. No quiero. O no somos capaces de decirlo. Simplemente se hacen los sordos y no lo hacen. Pecado. También la Biblia dice que la vara, el pao. Entonces, ¿queremos paz? Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Amén. ¿Usted quiere paz para Colombia? Oremos para que Cristo toque todos los corazones de los colombianos y va a haber paz. ¿Queremos paz en este país? Pues no necesitamos tanta protesta, no necesitamos tanta vaina. Necesitamos ¿a quién? A Cristo Jesús en el corazón de los, alguien decía esta tarde, de los administrados, es decir, del pueblo en general y de los que gobiernan. Ellos también deben estar tocados por Cristo y serán buenos gobernantes, serán buenos administradores, no robarán el dinero, harán buenas obras, trabajarán para el beneficio del pueblo. Ay, pues aleluya, habrá ¿qué? Paz, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo Jesús. Hermano, no lo olvide, Él es nuestra paz. Ahora, el año entrante que vienen elecciones, muchos van a decir que traen la paz. Muchos van a hablar de eso. Yo soy la paz, yo soy la solución. Pues usted solamente evalúe, está hablando de Cristo, tiene a Cristo en su corazón, no lo tiene. Bueno, la paz que nos está ofreciendo es un reflejo de la verdadera paz. Y usted ya simplemente tendrá que determinar si ese reflejo es mejor que el otro reflejo. Ya. Es lo único que tendrá que determinar. Este reflejo de paz que me ofrece es mejor que ese otro reflejo. Pues no, es mejor como que pues vote por ese. Pero mientras no sea Cristo el rey de una nación, no va a haber verdadera paz. Póngase en pie, hermano. Suena pesimista esto que hablé hace un momento, ¿no? Pero también en 1 Timoteo capítulo 2 encontramos un versículo que dice lo siguiente: ruego a todos los hombres en todo lugar que hagan oración, acción de gracias, súplicas por todos los hombres, dice el apóstol Pablo, por los que están en eminencia, por los que gobiernan, por los presidentes, por los alcaldes, por las autoridades. Dice, para que haya y vengan tiempos de paz y regocijo. Aunque Cristo no esté todavía reinando en el corazón de todos los hombres, si nosotros oramos fielmente por nuestra nación, Dios permitirá que se levanten gobernantes buenos. Dios permitirá que cambien las cosas y lo estamos necesitando, amén. Colombia lo está necesitando. Mire, hermano, yo quiero invitarlo y animarlo a usted a que en su tiempo devocional ore por nuestro país, ore por nuestra nación. Necesitamos que Dios toque al presidente, a los alcaldes, a todos esos gobernadores, mira, toda la policía, el ejército, que también toque a los ciudadanos, que haya un mover de Dios en el país, y eso traerá un cambio. Solamente eso. Lo demás son pañitos de agua tibia, lo demás solamente arregla los síntomas,
pero no llega al problema de fondo, y es el corazón del hombre. Y mientras eso no esté arreglado, no va a haber verdadera paz. Y si en tu hogar, si en tu casa, si en tu familia, si en tu relación, en tus relaciones interpersonales te das cuenta que no hay paz, hermano, necesitas colocar a Cristo en el centro de tu vida. Necesitas que eso se haga realidad. En mi hogar debe ser Cristo el que reina, y eso va a traer paz. Y oblígate, hermano, tienes el poder del Espíritu Santo, a vivir lo que dice la Escritura, y eso va a traer paz. Esposa, no piense, es que si yo le cedo a todo y me la va a montar. No, no piense en eso. Piense en las palabras de Cristo. Sométase a Cristo, a su esposo, así como la iglesia se somete a Cristo, porque Él es la cabeza. Entonces usted diga: Señor, yo voy a hacer tu palabra, tú te encargas de mi hogar. Y Dios es fiel, y Dios va a hacer que el corazón de ese hombre cambie. Usted hágalo. No piense de otras maneras. Es que si yo hago eso me la va a montar. Eso es pensar en la carne. Así no es. Hijos, obedezcan a sus padres, cumplan ese mandamiento, y va a haber paz en el hogar. Va a haber paz. Es que mi mamá alega por todo. Pues haga caso y verá. Ya cuando usted haga caso por todo, Dios va a hacer un milagro y le va a cambiar el corazón a esa mamá o a ese papá. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has hablado esta tarde, esta noche. Gracias porque reconocemos que tú, solo tú, Señor, eres nuestra paz. Solo tú. Y te pido que tú seas reinando en nuestros corazones, en nuestros hogares, que haya paz en nuestros hogares, que los hijos sean tocados por tu poder, y entonces ellos sean transformados y puedan tener buena relación con sus padres, obedecerles, amarles, respetarles. Que los padres puedan guiar a sus hijos en disciplina, en amor. Por favor, mira nuestro país. Solo tú puedes cambiar esta situación. Diferencias siempre habrán, y como hay maldad, esas diferencias se van a acentuar. Pero te pido, Padre Celestial, que tú toques los corazones de los que están en las protestas, de los que están en las marchas, de los que están en el gobierno, de los que están en la policía, de todos. Toca el corazón, Señor, y solo tú traerás verdadera paz. Te lo pido, por favor, Padre Celestial. Te lo pido, Señor. Muévete. Tú eres nuestra paz, Señor, y tú en la iglesia has colocado la paz verdadera, y gracias por eso, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Amén, amén, amén. Entonces decídete a colocar a Cristo en tu vida y vas a ver paz. Amén.